convicción. Y hoy preparo, Señor, mi corazón para recibirla con fe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Aleluya. Tome su asiento, mi hermano querido. Estamos contentos porque estamos en la casa del Padre. Amén. Estamos en la casa de nuestro Padre Celestial, y aquí siempre hay bendición, aquí siempre hay gozo. Antes de ir a la palabra, queremos anunciarles que estamos en una campaña como iglesia Pro Sillas. Por la gracia de Dios hemos crecido, por la gracia de Dios hay servicios como es el servicio juvenil de los días sábados por la noche, donde ya venimos desde el año pasado alquilando sillas porque las que tenemos no nos alcanzan. Hemos abierto un espacio aquí a la derecha, como usted ve, de paredes corredizas, pero no tenemos silla. Entonces vamos a dar la oportunidad al pueblo de Dios en que usted se sume a este crecimiento, sea parte de este mover de la iglesia, del Espíritu, de poder sembrar sillas para que un alma pueda venir a sentarse y recibir buenas noticias, recibir salvación de parte del Señor. Amén. Así que vamos a distribuir ahí esos folletos en diferentes lugares de la iglesia, donde usted va a poder sembrar 1, 2, 3 sillas o parte de la silla, lo que el Señor ponga en su corazón o lo que usted sienta, de acuerdo a sus posibilidades. Código QR para que usted pueda hacerlo por ese medio digital, o también hay los sobres ahí atrás. No se olvide de poner Pro Silla para que nosotros sepamos que eso va a ir directamente a la compra de una silla. Nuestra meta es poder llegar a 200 sillas, que es el promedio que nosotros alquilamos todos los fines de semana. Entre 200 y 300 sillas alquilamos como iglesia, pero creo que llegó el tiempo de comprar lo nuestro. Amén. Así que se ha abierto esta oportunidad. Usted sabe que esta es una buena tierra, que el que siembra en el reino de los cielos cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Denle una ofrenda de aplauso al Señor. Por su gracia nos permite crecer. Ahora sí, tómeme la mayor atención. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y 2 Corintios capítulo 5, verso 7 dice, por fe andamos y no por vista. ¿Sabe que en esta semana me compartieron un post que fue un choque para mí muy fuerte? Una que la verdad que no conocía la noticia, quizás porque no es de nuestro medio, pero sí ha sido un choque muy fuerte entre el mundo cristiano. Se trata de un artista, empresario muy conocido, que se convirtió al evangelio, decidió seguir los caminos de Cristo y grabó todo un álbum cristiano de música gospel. No es la persona que usted cree, yo sé que se le ha venido alguien de por acá, es un americano, Kanye West, y pasó una serie de problemas en su caminar cristiano, y el problema más grande que tuvo fue de su familia. Entró en un proceso de divorcio y su matrimonio se disolvió. Luego de eso, él decidió sus estudios, comenzar a producir pornografía. Entonces
los medios de comunicación le hicieron una entrevista. ¿Por qué ese cambio tan brusco? ¿Por qué después de seguir un tiempo a Cristo, de entregar su vida a Cristo, incluso de grabar todo un álbum cristiano, uno de los mejores de ese tiempo, estamos hablando de hace unos años atrás, de música gospel, y después, por problemas, estaba grabando pornografía? Era un opuesto muy grande, muy notorio, brusco, y que realmente golpea no solo la mente del pueblo cristiano, sino del que no conoce a Cristo, porque va en contra de valores y principios que nosotros pregonamos en el caminar de la fe. Y él respondió con algo muy sencillo, liviano, pero rotundo. Dijo: la fe me desilusionó porque no pude salvar mi matrimonio. Y es allí que nosotros vemos la necesidad, creo yo, como creyentes, como gente de fe que vive todos los días en una lucha constante por agradar a Dios, por tener una vida agradable delante del Señor, tener conceptos más sólidos, reales y fuertes de realmente qué es la fe. Porque aquel que se entrega a Cristo creyendo de que la fe le va a evitar de tormentas, de dolores, de reveses, de cárceles, creo que está viviendo una fantasía, porque la fe no nos exime del dolor. La palabra del Señor dice que la fe nos ayuda a caminar en medio del dolor. No dice que nos va a evitar de tormentas, sino más bien la fe nos da la capacidad de poder tener paz en medio de tormentas. Creo que necesitamos analizarnos qué esperamos de Dios en este caminar. La verdadera fe no se demuestra cuando todo está bien, sino cuando el alma está rota y aún sigue creyendo. La fe no es ausencia de lágrimas. La fe es seguir confiando mientras lloras. La fe no es no sentir dolor, sino permitir que la fe no nos robe el dolor no nos robe la esperanza de que por fe vendrán tiempos mejores. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está fundada o asentada sobre aquel que venció al mundo, sobre aquel que venció el dolor, sobre aquel que venció la muerte, que al tercer día se levantó de en medio de los muertos y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Creemos que ese mismo poder, ese mismo espíritu que levantó a Cristo, nos levantará en medio de crucifixiones, en medio de traiciones, en medio de dolor. Eso es fe. Esperanza en que vendrán días mejores. Fe, esperanza en que esto también pasará. Fe es la esperanza en que en Cristo Jesús, que ya lo pasó y lo venció, en que si Él lo hizo, nosotros venceremos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hay personas que aman a Dios mientras todo está bien, ¿cierto? Mientras prosperan, mientras llegan buenas noticias, pero cuando llegan las pruebas, se enfrían, se endurecen o abandonan el camino, como este personaje que acabamos de nombrar como ejemplo. ¿Por qué? Porque no aprendieron a gestionar el dolor. Creo que es algo elemental, saber gestionar el dolor, saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Porque si de algo estoy seguro es que el carácter de una persona se forja en el dolor.
Dicho de otra manera, lo que tú hagas, digas o decidas en medio de tu dolor va a definir qué tipo de persona serás. Porque es en el fuego que se va dando forma al carácter. Entonces tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos, decimos, decidimos cuando estamos pasando por cárceles, por persecuciones, por pruebas, por tribulaciones o por el dolor. El dolor mal gestionado puede transformar una herida en amargura, una prueba en incredulidad o una decepción en alejamiento de Dios. Como por ejemplo el pueblo de Israel en el desierto. Dios los sacó de Egipto con mano milagrosa, con poder, demostraciones de prodigios, de que era el Dios verdadero. ¿Sabe que no ha habido pueblo, dice, que vio tanta gloria, maravilla y milagros como el pueblo que Dios libertó de Egipto? Y sin embargo, a pesar de ver tantos milagros, toda esa generación murió en el desierto. Porque no supo gestionar el dolor. Porque en medio del dolor lo que hicieron fue murmurar. En medio del dolor lo que hicieron fue quejarse. En medio de la necesidad renegaron en contra de Moisés y en contra de Dios. Dice en Números capítulo 11 versículo 5: y se acordaron de los peces que comían en Egipto. Todo el tiempo volvían a su estado de esclavos. Y ellos preferían la esclavitud de Egipto que la libertad de Dios. Pero muchas veces la libertad necesitamos desiertos. Para ser libres necesitamos romper cadenas, malas costumbres, porque si bien Dios los libertó físicamente de Egipto, pero en la mente ellos seguían siendo esclavos. Para eso necesitamos los desiertos. Para romper, para cambiar realmente, para demostrar con nuestras vidas quiénes somos. No los domingos, de lunes a sábado, póngale. Para eso, el problema no era el desierto para el pueblo de Dios. El problema era que permitieron que el dolor les hiciera olvidar las maravillas de Dios, las bondades de Dios, la fidelidad de Dios en medio de su desierto. Muchos comienzan llenos de fe, llenos de fuerza, de compromisos. Pero cuando llegan las pérdidas, las persecuciones, la espera, la traición, el cansancio, dígame, ¿quién no ha pasado por pérdidas? ¿Quién no ha pasado por fracasos? El camino al éxito está lleno de fracasos. El tema es que la diferencia es que si yo gestiono mal el dolor, un fracaso me rindo y me amargo y me pierdo de una vida de bendición, de éxito. Sin embargo, otros ocupan la palabra y dicen: si el justo cae 7 veces, se vuelve a levantar. Entonces, ¿cómo usted gestiona su dolor? Lo que determina si es realmente un vencedor o un vencido. ¿Quién no ha pasado persecuciones, traiciones? ¿Quién no se ha cansado? Mi hermano, todos. A veces pedimos algo a Dios y recibimos lo contrario. Pero es que al fin y al cabo, ¿quién es el Dios poderoso? Al fin y al cabo, ¿quién se tiene que someter a quién? Él sigue siendo Dios y está sentado en el trono y gobierna por la eternidad. Y yo sigo siendo un simple mortal dependiente del Dios Todopoderoso. Creo que necesitamos tomar nuestra posición de hijos llenos de fe, no importando el dolor. Porque la fe inmadura dice: si Dios me ama,
no tengo que sufrir. Es la mentira más barata del infierno. Porque el Señor Jesús lo dijo, en el mundo van a sufrir, van a tener aflicción. ¿Dónde es que ya no vamos a sufrir? ¿Dónde es que ya no va a haber más dolor? No es aquí en la tierra. No sé, quizás para que no nos aferremos tanto a lo terrenal y nuestra mente y nuestro corazón esté esperando lo eterno. Amén. Entonces, dolores todos han pasado. La diferencia es qué hacemos, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? La fe verdadera dice, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré porque Él estará conmigo. Pero una fe inmadura, falsa, ¿por qué estoy sufriendo si tengo fe? Tuve la oportunidad de hablar con un ateo. Y yo le decía, y él me decía, ¿y cómo podés creer en un Dios que no ve? Me dice. Y yo le digo, lo que pasa es que mi vida es una prueba de que Dios es real. Yo estaría perdido, quizás muerto, le dije, pero gracias a Dios estoy vivo, de pie. Yo le dije, ¿y vos cómo podés creer que Dios no existe? Le dije. Y me dice, pero no ves tanto sufrimiento, me dice, en el mundo. Lo que pasa es que hay personas, le dije, que el dolor los acercan a Dios. Pero hay personas que el dolor prefieren alejarse del único que le puede dar la esperanza en medio de su dolor. Se quedó mirando al cielo y me cambió de tema. Hay una relación importante entre la fe y el dolor. Como que estamos caminando sobre la cornisa, ¿no? Sobre terreno quizás ahí no firme, cuando creemos de que por la fe no vamos a pasar dolor. No, hay un camino muy estrecho que yo debo de seguir y debo de obligar mi mente y mi corazón a decir, Él es mi esperanza. ¿A dónde más iremos si solo tú, Señor, me puedes dar palabras de vida eterna? Mi única esperanza eres tú, Señor. Eres mi dulce refugio, mi roca fuerte, eres mi libertador, eres el que puede darme paz en medio de la tormenta. Entonces ahí voy a poder pasar ese momento, porque es un momento. Hebreos 12:1 dice, puesto los ojos en Jesús. Es como yo debo pasar esos momentos de tormentas, de caminar sobre las aguas. Dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Entonces, número uno, debemos de tener en claro, yo estoy en una carrera, la carrera de la vida, tengo una carrera por delante y yo decido cómo correrla. Yo decido si cargarme con el peso de las aflicciones, del dolor, del pecado que asedia mi vida, o decido poner mis ojos en Jesús, quien me libra del peso, quien me libra del pecado, y puedo correr esta carrera hasta llegar a la meta. O sea, debemos de darnos cuenta, iglesia, nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza de mejores días está en Dios. Nuestra esperanza de poder llegar a la meta está en Dios. Nuestra esperanza de que vendrán días mejores está en Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que teniéndolo todo, se despojó por amor a nosotros. Eso es fe. Eso es fe, decir,
Yo voy a pasar por el dolor, si es necesario, pero voy a lograr redimir al mundo. No importa cuántos ríos tenga que pasar, no importa cuántos mares tenga que atravesar, cuántas tormentas, cuántos desiertos, yo voy a llegar a la tierra prometida que Dios me dijo que era para mí. Yo voy a llegar al sueño, al anhelo. No me voy a rendir. No se va a llenar mi corazón de amargura, de dolor. Mi corazón estará lleno de las promesas, de la esperanza en Dios. De la esperanza en Dios. Quitemos todo peso. Ahora sí, qué difícil correr una carrera que es de largo alcance, larga distancia, con peso. Qué difícil. Qué difícil. Mi hermano, es difícil. Yo no sé usted si alguna vez ha corrido alguna maratón. Yo a algunos los hago correr 5 kilómetros en avanza y algunos llegan muertos, ¿no? Bueno, la carrera de la vida es más de 5 kilómetros. Y hay que saber correrla con paciencia, dice la palabra, ¿no? Debo de seguir hacia la meta. Pero qué difícil correr con peso. Qué difícil correr con una mochila, ¿no? Yo creo que no se puede. La carrera de la vida no se puede correr con una mochila de pecados, con una mochila de amargura, de dolor. No se puede. Y el único que nos libra de todos esos pesos es Cristo Jesús. No le ponga más carga a su mochila. ¿Qué tengo que hacer? Deje de pecar. Si no, no va a encontrar alivio en esta carrera de la vida. La vida es hermosa, la vida es bella. Mire este tiempo de solcito de invierno, bello, ¿no? Hermoso. Nos hace acuerdo de que Dios creó las estaciones para hacernos recuerdo de que tanto la primavera, el verano pasan y viene también tiempos de invierno, pero también pasan. Y en todo yo tengo que disfrutar si tengo fe en Dios. Dos características importantes, dice este versículo: perseverancia y paciencia. Perseverancia, capacidad de persistir haciendo algo a pesar de las dificultades. O sea, tengo que seguir a pesar de la dificultad. Y paciencia es la capacidad de padecer o soportar sin alterarse. Hay personas que medio están en dificultad, se alteran, pierden los estribos. Como si se dice, no, se les cae el barniz, dice, ¿no? Mira, se le cayó el barniz. Es que el pobre está afligido. No, mi hermano. Se le salió el indio. ¿Y de dónde salió el indio, pues? De adentro, ¿no? O sea que siempre estaba ahí nomás el indio. Hay que sacarlo. Tiene que correr esta carrera sin peso, sin pecado, sin caretas, sin una doble vida. Yo creo que no hay persona más infeliz que vive una doble vida, ¿no? Que aparenta algo y es otra cosa. ¿Qué sentido tiene? Mejor es correr con paciencia, esperando que lo mejor está por venir, esperando de que Dios es mi auxilio, mi ayudador, ¿no? Que fingir lleno de peso y de pecado. ¿Cómo? ¿Estás bien? Mejor es arrepentirse y alejarse del pecado, porque es un peso que lo único que busca es matarnos, destruirnos. ¿Por qué nosotros venimos a Dios? Por fe. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque ya no podemos vivir sin Él. Amén. Pero si nos acercamos a Dios, Él nos da el consejo, estrategias, nos da principios. ¿Para qué? Para que después de que vengamos a Él y nos libre del peso y del pecado y nos deje, como decimos, chalinga para correr la carrera, pero no nos llenemos otra vez de cargas afuera de la iglesia. La fe verdadera no niega el dolor, lo atraviesa. Recordemos la fe de David, que mató gigantes mientras cargaba con el rechazo.
Antes de matar a Goliat, David ya conocía el dolor. Fue menospreciado por su familia, fue ignorado por su padre y fue rechazado y perseguido por Saúl. Fue traicionado muchas veces. Pero aún así, David dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de este gigante incircunciso. Lo voy a matar y le voy a cortar la cabeza en el nombre de Jesús. Eso es fe. En medio de dolores y traiciones, matar gigantes en el nombre de Jesús. Comienza a cortarle la cabeza a tus gigantes. David entendió algo poderoso, que el dolor antes de Goliat lo preparó para sus victorias. Entonces, todo, mi hermano, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. El dolor nos procesa. Amén. El dolor nos prepara cuando tenemos la mirada puesta en Jesús. Que el dolor no me aleje, me acerque a Él. Al fin y al cabo, ¿quién es pues nuestra esperanza? El único que nos puede ayudar. Hay heridas que no vienen para destruir, sino para prepararte. Depende de cómo gestionas el dolor en tu vida. Muchas cartas de la Biblia fueron escritas en el dolor. El apóstol Pablo escribió cartas encadenado. Gran parte del Nuevo Testamento nació desde cárceles, desde la persecución, desde el sufrimiento. Eso es fe. Mientras estaba preso, escribió Efesios, escribió Filipenses, escribió Colosenses, escribió Filemón. ¿Y usted qué escribe en su dolor? Entonces, humanamente Pablo tenía razón para rendirse o quejarse, pero su mentalidad era, mire, 2 Corintios capítulo 4 versículo 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso produce el dolor cuando hay fe. Eso produce la tormenta, la aflicción cuando hay fe. Un más excelente y eterno peso de gloria. Filipos, adoración en medio del dolor, después de ser golpeados y encarcelados. Era injusto, pero claro, estaban sirviendo al Señor, estaban predicando el Evangelio. Pero ¿cómo gestionaron el dolor ahí encarcelados? Ahí, después de ser azotados, después de ser metidos a cárceles reales estamos hablando, no cárceles mentales que a veces tenemos ciertos vacíos mentales ahí. A veces nos da la chiripiolca aquí, nos metemos en contra de Dios o a odiar, amargados. No, esta era una cárcel real. Y le pusieron cepos, cadenas y encarcelado. ¿Qué hace usted en ese? Bueno, Pablo y Silas a medianoche orando cantaban himnos a Dios. ¿Y qué pasó? Vino del cielo, como dice la palabra del Señor, terremoto, hizo temblar la tierra, se abrieron las cárceles, se rompieron las cadenas y fueron puestos en libertad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que los hizo libres?
No fue la justicia de la tierra, no fue el hombre, no fue que no pasaron dolor, no, fue que en medio del dolor decidieron cantar, adorar y orar. Si en medio de tu dolor tú doblas rodillas, tú comienzas a orar, a clamar, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Si tú en medio de tu dolor, de tu cárcel, de la traición, comienzas a cantar a Dios, comienzas a alabar como nunca antes, allí está tu libertad, allí está tu bendición, allí se van a romper cadenas, allí viene la justicia divina y es ella que te pondrá en libertad en tu dolor. Eso es fe, cantar en medio de tu dolor. Eso es fe. Porque ellos no alabaron después del milagro. Ellos se gozaron antes del milagro. Porque muchos celebran cuando Dios abre la cárcel. Pero los hombres de fe adoran dentro de la cárcel. Job, fe cuando no entiendes lo que está pasando. Job perdió todo. La verdad que creo yo que para nosotros imposible. Perdió su hijo, perdió su riqueza. Y no fue que perdió su hijo porque se fueron están por ahí, decidieron irse con una mujer o con un hombre. No estamos hablando que se fueron de viaje, se abandonaron, que están en el vicio. No, se murieron. Perdió su hijo, su riqueza, perdió su salud, perdió su estabilidad. Y en medio de su dolor, mire esa mentalidad, mire esa fe. Job 13:15. Aunque él me matare, en él esperaré. Después de perderlo todo. Eso es gestionar el dolor de una manera correcta. Eso es decir, es que mi fe no depende de lo que me pase, sino de lo que Él significa para mí. Y Él para mí es esperanza, Él para mí es vida, Él para mí es ese único camino que me puede llevar a la victoria. Esa frase revela madurez espiritual. Lo que usted hable en medio de su dolor revela madurez espiritual. Yo le pregunto, ¿usted no está cansado de siempre repetir el mismo dolor? ¿Siempre repetir el mismo desierto? ¿No está cansado de esa vida? Siempre caigo en lo mismo, siempre pasa lo mismo y no salgo de este círculo. ¿Por qué fue que el pueblo de Dios dio tantas vueltas, 40 años en el mismo desierto? Porque no supo gestionar el dolor, el desierto. Porque lo único que salía de su boca era quejas en contra de Dios, en contra de los líderes que Dios puso, en contra del modelo de Dios, en contra de... ¿Sabe qué? Yo creo que ya llega un punto en que uno dice, Padre, yo no quiero seguir en esta vida. Pero cuando usted diga eso y decida seguir los caminos de Cristo, el dolor no se va a desaparecer. Quiero que lo entienda. La prueba, el gigante no. Usted tiene que matar a su gigante, usted tiene que atravesar su desierto, usted tiene que vencer del dolor con fe, creyendo de que algo grande va a suceder en su vida, creyendo que el desierto le anuncia una tierra prometida que fluye leche y miel, creyendo que la enfermedad le anuncia que no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios, creyendo de que puede caminar en medio, encima de mares, en medio de tormentas, que usted puede ir por encima de las pruebas y del dolor. Eso es fe, decir, Padre, aunque Él me matare, voy a esperar en ti. Tú eres mi esperanza en medio del dolor. Eres el que me puede dar paz en medio de esta tormenta que se ha desatado en mi vida. ¿A quién más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna para mí? Que el dolor no lo aleje, no, que lo acerque a Dios.
Pero deje de dar vueltas. Hermano querido, tenga fe. Deje el pecado. ¿No sabe que la paga del pecado es muerte? ¿Por qué? Porque tengo fe que si obedezco a Dios, me puede ir mejor. ¿Usted no cree que si hace lo que Dios manda le puede ir mejor? ¿Cree o no cree? ¿Y por qué no lo hace? Aquí, mi hermano, es la escuela, la universidad, el cuartel. La batalla es afuera. Los exámenes son afuera. Allá se demuestra la fe. La verdadera fe no depende de circunstancias favorables. Depende de conocer el carácter de Dios. Hay temporadas donde no entendemos. Pero la fe madura dice: no entiendo el proceso, pero sigo confiando en que algo grande va a suceder en mi vida. Y el mayor ejemplo de fe, Jesucristo. Sabía que iba a sufrir. Ese era el camino que le esperaba en la tierra. Sabía que lo iban a traicionar, porque eso pasa en la tierra. Aquí pasan todas esas cosas. En Getsemaní sudó sangre, sintió angustia, sintió el peso del dolor y no era el propio, era ajeno, el dolor ajeno. Y aún así le dijo a su padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es fe. La cruz demuestra que el dolor no siempre es señal de derrota, a veces es el camino hacia la gloria. No lo malinterpretes, que la traición es sinónimo de derrota. No, es el camino a la gloria, es el camino hacia la resurrección, es el camino. Pero tengo que saber que Dios es el que me dará la fuerza en mi dolor, en mi desierto. El enemigo pensó que la cruz era el final, que hasta ahí iba a llegar el camino del maestro, pero era el inicio de la victoria más grande de la humanidad, la redención. Pero tuvo que pasar traiciones, tuvo que pasar dolores, tuvo que pasar la cruz, tuvo que pasar la muerte. O sea, no, por más que él oró, porque oró de tal manera que sudó sangre en medio de ese Getsemaní, orando y clamando que no pase por ese dolor. Pero al final le dijo: Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que pasa es que la verdad que el ser humano mayormente aprende por el dolor, ¿no ve? ¿Sí o no? No aprendemos a veces a las buenas. A veces nos tiene que doler. Es esa marca que nos deja en el corazón, que nosotros nos hace correr hacia Dios, hacia nuestro refugio, nuestra esperanza. Lo que el dolor produce cuando hay fe es más fortaleza. Santiago 1, 2, 3 dice: tengan por sumo gozo, porque la prueba de vuestra fe produce en ustedes paciencia. Nos da sabiduría. El sufrimiento enseña cosas que la comodidad jamás enseñará. Nos da más dependencia de Dios. Cuando todo se cae, aprendemos que Cristo sigue siendo suficiente. Tenemos más autoridad espiritual, porque los que vencieron batallas tienen autoridad de levantar a otros, de decir: ya yo pasé por este desierto y te digo, en Cristo se puede. Ya yo pasé por este trance y yo sé que en Cristo se puede. Vas a poder restaurar tu casa. Quizás no es a tu manera, pero a la manera de Dios viene una restauración familiar. Tenemos autoridad. ¿Por qué? Porque ya yo lo pasé de la mano de Dios. Héroes de la fe no fueron personas sin sufrimiento, fueron muy heridas, muy sufridas, perseguidos. Héroes de la fe se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11.
Fueron encarcelados, rechazados, torturados, asesinados. Y aún así permanecieron firmes. La verdadera fe no es cuánto tienes, es cuánto permaneces. Entonces, no hay que huir al dolor. Padre, si es posible, evita este dolor, pero que se haga tu voluntad. Yo sé que después del desierto viene una tierra. Después de la cruz viene la resurrección. Eso es fe. No abandona a Dios cuando no lo entiende. La verdadera fe mira el dolor y dice: Dios todavía está aquí y tiene un gran propósito para mi vida. No le tenga miedo a la soledad, al dolor. Téngale miedo a vivir sin Dios y ley. Yo no sé cómo la gente se atreve a vivir sin Dios y ley. Si con Dios cuesta, ¿no? Hay personas aquí que han pasado traiciones, pérdidas, procesos largos, lágrimas, noches oscuras. Pero Dios te dice hoy: tu dolor no será tu tumba, será tu lugar de entrenamiento, será el camino hacia la gloria. La fe convierte cárceles en púlpitos, gigantes testimonios, cruz en resurrección. Debes creer, esto es para la gloria de Dios. Acercarte a Dios. Todos los héroes de la fe tuvieron esa característica: oración, alabanza en medio de desiertos, en medio de cárceles, en medio de traiciones, en medio del dolor. Palabras de fe. Este gigante incircunciso no me va a vencer. Yo venceré en el nombre de Jesús. La fe verdadera no evita el fuego, hace que no me queme en medio del fuego. Aunque pase por las aguas, no me voy a ahogar. Y aunque pase por el fuego, no me va a quemar, porque tu presencia está conmigo, Señor. Yo no sé si usted hoy está pasando dolores, traiciones, desiertos, situaciones reveses, pero creo que hoy es el tiempo de decirle al Señor: Padre, voy a esperar en ti. Los que esperan en Jehová. Padre, tú tienes la última palabra. Mi vida está en tus manos, mi salud está en tus manos, Señor. Voy a despojarme de todo peso y voy a correr con paciencia la carrera de la fe. Esperar en ti, Señor. Esperar en ti. Si hablo, hablaré palabras de vida, de esperanza. Voy a declarar: mi casa y yo serviremos a Jehová. Voy a declarar que mis hijos son benditos de Jehová, herencia de Jehová. Voy a declarar, Señor, en fe que algo grande está por llegar a mi vida, que algo poderoso está a punto de suceder, que el milagro del Señor está a punto de tocar mi casa, mi economía se va a restaurar en el nombre de Jesús. Usted declare: hay puertas que se abren, hay caminos en el desierto, hay ríos en la sequedad. Algo grande usted comience a declarar y a moverse en fe. Quite el dolor, quite el peso, la amargura, y que su corazón hoy se llene de esperanza, porque los que esperan en el Jehová recibirán la bendición. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia en la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Hay coronas que Dios te va a poner en el nombre del Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿En quién está tu esperanza? Ponte de pie, vamos a orar.
¿Sabe qué lindo sería llegar a los últimos días de nuestra vida y decirle a la familia, a los amigos y a Dios: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera? Qué profundo, ¿no? He guardado la fe. He guardado la fe. Levante sus manos. Padre bueno, venimos delante de ti. Quizás reconociendo, Señor, que hemos hecho la cosa no por fe, sino por dolor, guiados por impulsos, por emociones. Quizá, Padre, nos hemos llenado el corazón con pesos innecesarios, con aflicciones, con preocupaciones, con angustias. Pero hoy, Señor, venimos delante de ti. Padre, quita el peso, quita la aflicción, el dolor. En medio de nuestra cárcel, de nuestra injusticia, Señor, te decimos: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aunque tengan mil problemas, teniendo la esperanza de que algo bueno está a punto de llegar. levanto mis manos. Te quiero alabar, adorar en mi soledad. Quiero clamar a ti